¿Alguna vez has sentido esa extraña corriente de aire frío que recorre la nuca cuando camina completamente solo por un subterráneo a medianoche? Esa certeza visceral e inexplicable de que los pasos que escucha detrás de usted no son un simple eco, sino alguien que ha calculado cada uno de sus movimientos. El sistema de transporte subterráneo de una gran ciudad es un laberinto de concreto y acero que late con millones de vidas durante el día. Pero cuando llega la medianoche, ese lugar se transforma por completo. Las muchedumbres desaparecen. El ruido constante de la ciudad queda sepultado bajo toneladas de tierra. En su lugar, solo queda un silencio pesado, interrumpido únicamente por el zumbido de las luces fluorescentes y el goteo distante de las tuberías. Es en ese entorno desolado donde la seguridad se convierte en una ilusión frágil. En este video, escuchará 3 relatos reales de personas maduras, trabajadoras y serias, que vivieron la peor pesadilla que puede ofrecer la ciudad moderna: ser perseguidas por un desconocido en las profundidades del metro a altas horas de la noche. Al final de este recorrido, comprenderá por qué la intuición humana es la herramienta de supervivencia más poderosa que poseemos. Entenderá cómo la rutina diaria puede convertirse en una trampa en cuestión de segundos. Y descubrirá qué detalle inquietante unió a estas 3 experiencias sin que sus protagonistas lo supieran. Quédese hasta el final, porque la última historia revelará una verdad incómoda que cambiará para siempre la manera en que usted observa a los desconocidos con los que se cruza en la calle. El primer relato pertenece a Elena, una enfermera de 52 años que, en aquel entonces, trabajaba en el turno nocturno de un hospital céntrico. Era un martes del mes de noviembre. La noche estaba marcada por una llovizna helada que penetraba hasta los huesos. Elena terminó su turno a las 12:30 de la noche. Estaba exhausta. Sus pies le dolían y su único deseo era llegar a su casa, tomar una taza de té caliente y descansar. Para ahorrar tiempo, decidió tomar la línea antigua del metro, una red subterránea construida hace más de 6 décadas, famosa por sus estaciones profundas, sus pasillos estrechos y su iluminación deficiente. Cuando bajó las escaleras mecánicas, el ambiente era opresivo. Un olor rancio a humedad, polvo metálico y aceite quemado llenaba el aire. La estación estaba completamente vacía. No había guardias de seguridad, ni vendedores, ni otros pasajeros en el andén. Solo estaba ella. Elena caminó hacia el centro de la plataforma y miró la pantalla digital. El último tren tardaría 8 minutos en llegar. Se abrigó mejor con su abrigo de lana y apretó su bolso contra el pecho. En ese momento, escuchó el sonido. Unas pisadas lentas y pesadas bajaban por las escaleras de concreto al fondo del andén. Elena no se alarmó de inmediato. Al fin y al cabo, era un lugar público y era normal que otra persona abordara el último tren. Sin embargo, cuando el hombre emergió de la penumbra, una punzada instintiva de incomodidad le atravesó el estómago. El sujeto llevaba un abrigo largo, desgastado y sucio, demasiado pesado para la temperatura de la estación. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos y la cabeza inclinada hacia abajo, oculta bajo la sombra de una gorra oscura. Pero lo que realmente perturbó a Elena no fue su aspecto descuidado, sino su trayectoria. El andén medía más de 100 metros de largo y estaba totalmente vacío, pero el hombre no buscó un lugar distante para esperar. Caminó directamente hacia ella. Elena, aplicando el sentido común, caminó de manera casual unos 20 metros hacia la derecha, alejándose disimuladamente. El hombre no dudó. Cambió su rumbo de inmediato y continuó caminando en su dirección, manteniendo exactamente el mismo paso lento y metódico. Elena se detuvo. El hombre también se detuvo, a menos de 4 metros de distancia. El silencio entre ambos era ensordecedor. Solo se escuchaba el murmullo lejano de los ventiladores del túnel. Elena giró levemente la cabeza para mirarlo de reojo. El hombre no miraba la vía. Tampoco miraba la pantalla de horarios. Tenía los ojos fijos en el suelo, pero la postura de su cuerpo estaba completamente orientada hacia ella. En ese instante, las luces del andén parpadearon 2 veces y la temperatura pareció descender drásticamente. Elena sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Decidió sacar su teléfono celular para simular una llamada, pero cuando bajó la mirada hacia la pantalla,
notó por el reflejo del cristal que el hombre había dado 2 pasos silenciosos hacia su espalda. El estruendo del tren emergió finalmente del túnel profundo, haciendo vibrar los rieles y rompiendo la tensión del momento. La luz frontal del convoy iluminó la cara del sujeto por una fracción de segundo. Elena pudo ver unas mejillas hundidas, una piel pálida y una mirada vacía, sin brillo, clavada fijamente en su cuello. El tren se detuvo con un chillido metálico agudo. Las puertas neumáticas se abrieron. Elena no esperó. Subió rápidamente al segundo vagón y se sentó en un asiento individual cerca de la puerta. Respiró aliviada, pensando que el peligro había pasado. Pero cuando las puertas comenzaron a cerrarse, el hombre subió tranquilamente al mismo vagón. El tren puso en marcha sus motores y se internó en la oscuridad del túnel. El vagón estaba totalmente desierto. Elena y el desconocido eran los únicos ocupantes. El hombre no se sentó. Se quedó de pie, aferrado a uno de los tubos metálicos del centro del vagón, observándola directamente a través del reflejo de las ventanas oscuras. Elena sabía que la siguiente estación estaba a 4 minutos de distancia. 4 minutos que en ese momento se sintieron como horas eternas. Decidió levantarse para cambiar de vagón a través de las puertas de interconexión. Mientras caminaba, escuchó el sonido metálico de las botas del hombre moviéndose al mismo tiempo. A toda prisa, atravesó la puerta pesada hacia el siguiente vagón. Al mirar hacia atrás por el cristal pequeño, vio que el sujeto ya estaba empujando la puerta para seguirla. Su ritmo ya no era lento. Ahora caminaba con zancadas largas, decididas. La serenidad del hombre se había transformado en una determinación siniestra. Elena empezó a correr entre los vagones vacíos, escuchando los portazos resonar a sus espaldas cada vez más cerca. Su corazón latía desbocado contra sus costillas. El miedo paralizante amenazaba con hacerla tropezar. Las luces del interior del tren parpadeaban intermitentemente por la antigüedad del sistema eléctrico, arrojando sombras deformes en las paredes del vagón. El tren comenzó a reducir la velocidad al aproximarse a la siguiente estación. Elena se apostó junto a las puertas de salida, agarrando su bolso con fuerza, lista para saltar. Detrás de ella, el hombre caminaba a paso acelerado. Podía oír su respiración agitada y el roce de su abrigo sucio contra los asientos de plástico. Estaba a solo 2 metros de ella. En el preciso instante en que el tren se detuvo y las puertas se abrieron un par de centímetros, Elena metió las manos entre las gomas y las forzó para salir disparada hacia el andén. Corrió como nunca antes en su vida, subiendo los escalones de concreto de 3 en 3. Detrás de ella, escuchó el sonido pesado de unos pasos acelerados que la perseguían en el eco de la estación vacía. El hombre no pretendía tomar el metro. Su único objetivo era ella. Al llegar al vestíbulo principal, Elena vio a lo lejos la garita iluminada del jefe de estación y a 2 agentes de policía que realizaban el ronda nocturno. Comenzó a gritar pidiendo ayuda con la poca voz que le quedaba. Al escuchar sus gritos, los agentes reaccionaron y corrieron en su dirección. Cuando Elena miró hacia atrás, el hombre del abrigo largo se había detenido en seco en el inicio de las escaleras. Al verse descubierto por la policía, giró lentamente sobre sus talones y se internó de nuevo en la penumbra del túnel subterráneo, desapareciendo como si la oscuridad misma se lo hubiera tragado. Elena fue acompañada hasta su domicilio por los oficiales. Nunca se supo quién era aquel sujeto ni cuáles eran sus intenciones reales, pero la policía confirmó algo espeluznante: en la estación donde Elena abordó el tren, las cámaras de seguridad llevaban 3 días fuera de servicio debido a una falla técnica. Aquel hombre conocía perfectamente ese detalle. Este primer caso nos demuestra lo vulnerable que puede ser un entorno urbano familiar cuando las condiciones cambian. Pero lo que le ocurrió a nuestro segundo protagonista demuestra que el peligro en el subterráneo no siempre viene de alguien que nos sigue desde la calle, sino de presencias que parecen habitar en la propia sombra de la red de transporte. Miguel, un contador de 58 años, siempre había sido un hombre metódico, escéptico y de costumbres fijas. No creía en historias de misterio ni se dejaba llevar por la paranoia. Durante más de 20 años, había tomado la misma línea de metro para regresar a su hogar tras las largas jornadas de cierre contable a fin de mes.
Aquella noche de marzo, la jornada se había extendido más de lo habitual. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando ingresó a la estación terminal. El lugar era helado y silencioso. Los ecos de los altavoces apagados creaban una atmósfera pesada, casi sepulcral. Miguel subió al último vagón del tren, una costumbre que tenía para estar más cerca de la salida al llegar a su estación de destino. El vagón olía a desinfectante industrial y a metal frío. Miguel se acomodó en un rincón, sacó un periódico doblado e intentó distraerse para no pensar en el cansancio que sentía en la espalda. El tren inició su marcha, internándose en los largos túneles que cruzan la zona industrial de la ciudad. Entre estación y estación, los tramos en esta línea son especialmente largos, llegando a durar hasta 6 minutos en absoluta oscuridad exterior. Mientras el tren avanzaba con su balanceo monótono, la puerta que conecta el vagón de pasajeros con la cabina trasera del convoy emitió un chasquido metálico. Miguel levantó la vista del periódico. Esa puerta solía estar cerrada con llave, ya que da acceso a una zona restringida para el personal de mantenimiento o maquinistas. Lentamente, la puerta se abrió un par de centímetros. Miguel pensó que tal vez un operario de la red estaba realizando una inspección de rutina. Sin embargo, nadie salió de inmediato. Solo una mano, delgada y con dedos extremadamente largos, se aferró al marco de la puerta de metal. Miguel se quedó inmóvil. El ambiente dentro del vagón pareció volverse más pesado, como si la presión del aire hubiera cambiado bruscamente. De la penumbra de la cabina trasera emergió una figura alta, vistiendo un mameluco de trabajo azul oscuro, completamente manchado de grasa y hollín. Llevaba el rostro parcialmente cubierto por un trapo sucio y una gorra calada hasta las cejas. El sujeto no llevaba herramientas. No llevaba linterna. Solo se quedó allí parado, al fondo del vagón, observando a Miguel. Miguel intentó mantener la calma. Pensó que se trataba de un empleado del turno de noche que simplemente regresaba a la central. Volvió a fijar la vista en su periódico, pero la sensación de incomodidad crecía a cada segundo. El sudor frío comenzó a brotarle en las palmas de las manos. De pronto, escuchó un arrastre de calzado sobre el suelo de linóleo del vagón. Al levantar la mirada, vio que el hombre había avanzado 4 filas de asientos hacia él. Caminaba de una manera rígida, desigual, inclinando el torso hacia adelante de un modo antinatural. El tren entró en un tramo de curva cerrada, y las luces del vagón se apagaron por completo durante 3 segundos, dejando el espacio en una penumbra total. Cuando las luces volvieron a encenderse con un parpadeo amarillento, el hombre ya no estaba a 4 filas de distancia. Estaba sentado en el asiento contiguo, al otro lado del pasillo, a menos de 1 metro de Miguel. El corazón de Miguel dio un vuelco violento. Podía oler a la perfección al individuo, un olor penetrante a combustible, humedad rancia y algo más, un hedor sofocante a estancamiento, como el agua acumulada en el fondo de un pozo olvidado. El hombre no decía nada. Mantenía la mirada fija en el rostro de Miguel. Por debajo del trapo sucio que le cubría la boca, se intuía una respiración áspera y dificultosa, un silbido seco que salía de su garganta. Miguel, tratando de mantener la voz firme, le preguntó si se le ofrecía algo o si necesitaba ayuda. El hombre no respondió con palabras. En lugar de eso, inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, emisión tras emisión, y levantó la mano derecha. En su palma sostenía un objeto pequeño y oxidado, una llave antigua de paso de vías. En ese momento, el tren comenzó a reducir bruscamente la marcha en medio del túnel, lejos de cualquier estación. Los motores dejaron de zumbar y el convoy se detuvo por completo. Las luces principales se apagaron y se encendieron únicamente las luces de emergencia, sumiendo el vagón en una penumbra rojiza e inquietante. El silencio que siguió fue absoluto. La voz del maquinista no sonó por los altavoces. Nada. Solo el goteo constante de agua cayendo sobre el techo de chapa del tren desde las paredes del túnel. El sujeto del mameluco azul se puso de pie lentamente. Su altura era impresionante, y la sombra que proyectaba bajo la luz roja de emergencia cubría casi todo el ancho del vagón. Dio un paso hacia Miguel, bloqueándole por completo la salida hacia el pasillo central. Miguel comprendió que no había escapatoria convencional.
El tren estaba atrapado en las profundidades de la tierra, entre dos estaciones separadas por kilómetros de oscuridad. El hombre estiró su brazo hacia el rostro de Miguel, abriendo los dedos de forma pausada, como si disfrutara del terror helado que veía en los ojos del anciano contador. Instintivamente, Miguel reaccionó. Utilizó toda la fuerza de sus piernas para levantarse de golpe, empujando el asiento de plástico con la espalda y proyectando su cuerpo contra el brazo del sujeto. El impacto tomó por sorpresa al agresor, quien dio un paso atrás para recuperar el equilibrio. Miguel no miró hacia atrás. Corrió hacia la palanca de freno de emergencia y alarma que se encontraba en el panel lateral del vagón. Tiró de ella con todo su peso. Un silbido de aire comprimido resonó en todo el tren y una alarma sonora aguda comenzó a retumbar en las paredes de metal. El sujeto, al escuchar la alarma, no reaccionó con pánico. No corrió. Simplemente se quedó mirando a Miguel con una calma aterradora. Luego, con movimientos metódicos y sin prisa alguna, caminó de regreso hacia la puerta de la cabina trasera de donde había salido. Abrió la puerta metálica, se internó en la penumbra del compartimento del maquinista y cerró el pestillo por dentro. 2 minutos después, que a Miguel le parecieron una eternidad en la que permaneció de pie con las espaldas pegadas a la puerta del tren, la luz blanca regresó al vagón y los motores volvieron a rugir. El tren avanzó lentamente hasta la siguiente estación. Al llegar, las puertas se abrieron y Miguel salió corriendo en busca del personal de la red. Cuando los guardias de seguridad y el propio maquinista abrieron la puerta trasera del último vagón para inspeccionar la zona, encontraron el compartimento completamente vacío. Sin embargo, había 2 detalles que hicieron que los guardias intercambiaran miradas de consternación. La escotilla inferior que da acceso directo a las vías por debajo del tren estaba forzada y abierta desde hacía tiempo. Y sobre el asiento metálico de la cabina descansaba una mancha fresca de grasa negra y el trapo sucio que el sujeto llevaba en el rostro. Las autoridades de la red subterránea jamás pudieron dar una explicación lógica a cómo una persona pudo deambular por los túneles operativos a esa hora de la madrugada sin ser detectada por los sensores de movimiento de las vías. Miguel nunca volvió a tomar el metro después de las 8 de la noche. Historias como la de Miguel nos muestran que los espacios cerrados y desiertos tienen la capacidad de alterar nuestra percepción de la realidad, pero también nos recuerdan que la maldad y el peligro son profundamente reales, tangibles y calculadores. Esto nos lleva a nuestro tercer y más impactante relato. Un testimonio que representa el punto de inflexión de esta recopilación, porque revela un aspecto aún más oscuro de la naturaleza humana y del acoso en los espacios públicos. Carmen es una profesora de literatura jubilada de 61 años. Posee una mente lúcida, observadora y meticulosa. Hace 3 años, Carmen atravesaba un momento familiar complicado y debía visitar a su hermana enferma al otro lado de la ciudad varios días a la semana. Sus viajes de regreso solían ser tarde por la noche. Aquella noche de octubre, Carmen descendió a la estación central a las 11:45. A diferencia de las estaciones más pequeñas, la estación central es monumental, con techos altos de bóveda, varias plataformas superpuestas y pasillos largos que parecen no tener fin. A esa hora, sin embargo, la inmensidad del lugar solo acentuaba la sensación de desolación. Mientras esperaba en la plataforma número 4, Carmen notó a un hombre joven, bien vestido, con un traje oscuro y un maletín de cuero, parado al otro extremo del andén, a unos 50 metros de distancia. En un principio, el hombre parecía un ejecutivo más que regresaba tarde de su oficina. Sin embargo, la deformación profesional de Carmen como observadora la hizo notar un detalle anómalo. El hombre no miraba su reloj. No miraba su teléfono celular. No leía ningún libro. Permanecía completamente erguido, con los brazos a los lados, mirando fijamente hacia la dirección donde ella se encontraba. Carmen decidió probar una estrategia sencilla para confirmar sus sospechas. Caminó hacia el panel informativo situado en la mitad de la plataforma. El hombre, de manera simultánea, comenzó a caminar en la misma dirección, manteniendo exactamente la misma distancia de 50 metros. Si Carmen aceleraba el paso, él aceleraba el suyo. Si Carmen se detenía a mirar una señal en la pared, el hombre se detenía al instante,
manteniendo el paralelismo de sus movimientos como si fuera una sombra proyectada a la distancia. Una sensación de frío intenso recorrió la espina dorsal de Carmen. La frialdad y precisión con la que aquel sujeto replicaba sus movimientos no era fruto de la casualidad. Era un juego psicológico, una forma de control. El tren llegó a la plataforma. Carmen abordó rápidamente el vagón central. El hombre del traje hizo lo propio, ingresando por la puerta contigua. El vagón estaba ocupado únicamente por una joven que dormía profundamente con unos auriculares puestos en el otro extremo. Carmen se sentó cerca de la joven, buscando la seguridad de la cercanía con otra persona. El hombre del traje caminó despacio por el pasillo central, se detuvo a pocos pasos de Carmen y se sentó en el asiento contiguo, justo frente a ella. A diferencia del primer relato, este hombre no tenía un aspecto descuidado ni aterrador. Era un hombre de unos 35 años, de facciones pulcras. Pero sus ojos reflejaban una frialdad absoluta, una ausencia total de empatía que a Carmen le resultó 1000 veces más perturbadora que cualquier amenaza física directa. El hombre colocó su maletín de cuero sobre sus piernas, lo abrió de manera pausada y sacó una pequeña libreta de pasta negra. Sacó también un bolígrafo de plata. Sin quitarle la mirada de encima a Carmen, comenzó a hojear la libreta. El tren avanzaba en la oscuridad de la noche, balanceándose rítmicamente. Carmen intentaba no cruzar la mirada con él, pero la tensión en el vagón era casi insoportable. Era una opresión en el pecho que le impedía respirar con normalidad. De pronto, el hombre inclinó ligeramente la libreta hacia adelante, como si quisiera que Carmen viera lo que había en ella. Carmen, no pudiendo evitarlo, dirigió la vista hacia las páginas abiertas. Lo que vio la dejó petrificada. En la libreta no había notas de trabajo ni números. Había fotografías instantáneas. Decenas de ellas. Y todas las fotografías eran de Carmen. Había fotos de ella saliendo de su casa esa misma mañana. Fotos de ella caminando por el parque 3 días atrás. Fotos de ella comprando en el mercado del barrio la semana anterior. Y la última fotografía, tomada apenas 10 minutos antes, la mostraba a ella parada en la plataforma número 4 de la estación central, esperando el tren. Aquel sujeto no la había visto por casualidad en el metro esa noche. Llevaba semanas siguiéndola, estudiando sus rutinas, memorizando sus horarios y aprendiendo cada uno de sus movimientos. El metro a medianoche no era el lugar donde la había encontrado, era el lugar que él había elegido para acorralarla. El terror helado que experimentó Carmen en ese instante fue indescriptible. Sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La sensación de que su privacidad, su seguridad y su vida entera habían sido violentadas sin que ella lo supiera durante semanas la paralizó por unos segundos. El hombre le sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, carente de cualquier calidez humana. Luego, se inclinó hacia ella y, con una voz suave, educada y aterradoramente serena, le dijo que su parada era la siguiente y que sería un placer acompañarla hasta la puerta de su casa. Es en esos momentos límite donde la mente humana debe imponerse al pánico. Carmen, comprendiendo el peligro inminente en el que se encontraba, no gritó ni lloró. Sabía que si mostraba debilidad, el sujeto actuaría con mayor confianza. En lugar de eso, Carmen miró fijamente al hombre a los ojos. Con una voz firme, pausada y perfectamente audible, le dijo que sabía perfectamente que su hijo, que era comisario de la policía local, la estaba esperando en la estación de salida junto con 2 patrullas, tal como acordaban cada noche por seguridad. El hombre no cambió su expresión de inmediato, pero sus dedos apretaron el borde de la libreta de pasta negra. Carmen no pestañeó. Sostuvo la mirada con una determinación inquebrantable, demostrando que no iba a ser una víctima fácil. El tren comenzó a frenar al llegar a la siguiente estación, una parada importante con mayor movimiento de pasajeros e iluminación. El sujeto miró hacia las ventanas, luego miró la libreta y finalmente volvió a mirar a Carmen. Lentamente, guardó la libreta en el maletín de cuero, cerró el broche metálico con un chasquido seco y se puso de pie. Cuando las puertas se abrieron, el hombre bajó del tren a paso rápido y se perdió entre la pequeña multitud de pasajeros que esperaba en el andén. Carmen no bajó en esa estación.
Esperó a llegar a la terminal, donde solicitó la ayuda directa de la seguridad del transporte y presentó una denuncia formal en la comisaría. La policía revisó las cámaras de seguridad y logró identificar la silueta del sujeto, iniciando una investigación por acoso sistemático. Gracias a la firmeza de Carmen y a la descripción detallada que aportó, el individuo fue localizado y detenido semanas después en otra línea del subterráneo, evitando así que pudiera hacerle daño a ella o a otra persona. Al analizar estos tres relatos, nos damos cuenta de una verdad profunda e inquietante. El verdadero terror no necesita de elementos fantásticos, monstruos ni criaturas de la imaginación. El terror más puro y sofocante es aquel que surge en medio de nuestra vida cotidiana, en los lugares que transitamos todos los días para ir al trabajo, para visitar a un familiar o para regresar a nuestro hogar. La red del metro a medianoche es un reflejo de la propia condición humana, un lugar de paso donde la soledad, la oscuridad y la falta de control pueden revelar la faceta más sombría de la sociedad. Elena sobrevivió gracias a que escuchó su instinto de conservación antes de que fuera demasiado tarde. Miguel logró salvarse al mantener la mente fría en una situación de aislamiento extremo y reaccionar con determinación. Carmen utilizó su inteligencia y temple para desarmar psicológicamente a un depredador metódico. Las tres historias nos dejan una lección valiosa y perdurable: nunca debemos ignorar esa pequeña voz interior que nos advierte cuando algo no está bien. Esa sensación en el estómago, ese escalofrío repentino o esa necesidad de alejarnos de un lugar o de una persona no son paranoia insustancial, son el resultado de miles de años de evolución enseñándonos a detectar el peligro antes de que sea evidente. Cuando camine por un pasillo desierto, cuando espere en un andén silencioso o cuando aborde un vagón a altas horas de la noche, manténgase atento. Observe su entorno. Escuche los sonidos que lo rodean. No se aísle por completo en la pantalla de su teléfono o en sus pensamientos. La atención y la prevención son nuestras mejores armas en la gran ciudad. Le agradezco profundamente que me haya acompañado en este recorrido por las profundidades del suspenso urbano y la naturaleza humana. Historias como estas nos recuerdan la importancia de mantenernos alerta y de cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres queridos en todo momento. Si este contenido ha sido de su agrado y desea seguir descubriendo relatos serios, inmersivos y basados en la realidad de la experiencia humana, le invito a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera, no se perderá ninguna de nuestras futuras publicaciones dedicadas al misterio y al suspenso psicológico. Me gustaría mucho conocer su opinión. ¿Ha vivido alguna vez una experiencia extraña, inquietante o inexplicable mientras se hospedaba en un alojamiento desconocido, en un hotel antiguo o al transitar por un espacio público desierto por la noche? Por favor, comparta su testimonio en la sección de comentarios que se encuentra aquí abajo. Leo detenidamente cada una de sus historias, pues la experiencia de nuestra comunidad es el alma de este espacio. Cuídense mucho en sus trayectos nocturnos. Presten atención a los detalles a su alrededor y recuerden que, a veces, las sombras más oscuras de la ciudad no son simples ausencias de luz. Nos encontramos muy pronto en un nuevo relato. Que tengan una noche serena y un descanso tranquilo.